Introducción al libro de Sofonías. Contexto y propósito. El libro de Sofonías, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, ocupa un lugar destacado en el canon bíblico por su mensaje apremiante y transformador. Atribuido al profeta Sofonías, cuyo nombre significa Yahvé ha protegido o Yahvé esconde. Este texto fue escrito probablemente durante el reinado del rey Josías, 640 a 909 p.C., un periodo crucial en la historia de Judá marcado por reformas religiosas que buscaban restaurar la devoción exclusiva hacia Yahvé. Sin embargo, más allá de las reformas superficiales, Sofonías se dirige a una nación profundamente arraigada en la corrupción moral, el sincretismo religioso y la injusticia social, anunciando un juicio inminente que sacudirá tanto a Judá como a las naciones extranjeras. El propósito central del libro de Sofonías es doble. Por un lado, sirve como una advertencia divina contra la complacencia espiritual y la indiferencia moral. Por otro, ofrece un mensaje de esperanza y restauración para aquellos que buscan sinceramente la justicia y la presencia de Dios. Desde el inicio, el tono del texto es contundente y directo, dejando claro que el juicio de Dios no es simplemente una amenaza futura, sino una realidad cercana e inevitable. Este mensaje no solo está dirigido al pueblo de Judá, sino también a las naciones circundantes, subrayando la universalidad del juicio divino y la soberanía de Dios sobre toda la creación. La estructura literaria de Sofonías refleja cuidadosamente su contenido teológico. El libro consta de 3 capítulos que se desarrollan en una progresión clara. Comienza con una declaración enfática del juicio inminente sobre Judá y Jerusalén debido a su idolatría y pecado. Continúa con un llamado al arrepentimiento y una descripción detallada del Día de Yahvé, un evento cataclísmico que simboliza la intervención divina para establecer justicia, y culmina con una promesa de restauración para los humildes y fieles, quienes serán salvos y restaurados bajo el reinado eterno de Dios. Cada sección del libro utiliza recursos poéticos y retóricos que amplifican su impacto emocional y espiritual, asegurando que el lector comprenda la gravedad del juicio y la certeza de la restauración. Desde una perspectiva teológica, Sofonías aborda temas centrales como la soberanía de Dios, el juicio divino y la misericordia restauradora. Estos temas no solo son relevantes para su contexto histórico, sino que también tienen implicaciones universales que trascienden el tiempo y el espacio. La figura de Judá, representada como una nación infiel que ha abandonado su pacto con Dios, simboliza a todas aquellas comunidades o individuos que priorizan sus intereses egoístas sobre los principios divinos. La profecía de Sofonías enfatiza que ninguna nación ni persona puede escapar al juicio divino cuando actúa con maldad, pero también asegura que aquellos que permanezcan fieles recibirán la recompensa de la justicia eterna. En términos de estilo literario, Sofonías emplea imágenes vívidas y metáforas poderosas que capturan la atención del lector y subrayan la inevitabilidad del juicio divino. Frases como «Yo eliminaré de este lugar todo vestigio de Baal», Sofonías 1.4, o «El gran día de Yahvé está cerca», Sofonías 1.14, combinan lenguaje profético con elementos poéticos, creando un texto que no solo informa, sino que también inspira reflexión y acción. Además, el uso de repeticiones y paralelismos refuerza la seriedad del mensaje, asegurando que el lector no pierda de vista la inminencia del juicio ni la certeza de la restauración futura. En resumen, el libro de Sofonías es mucho más que una advertencia sobre un juicio inminente. Es un testimonio poderoso de la soberanía de Dios, un llamado a la justicia y un mensaje de esperanza para quienes confían en Él. A través de su estructura concisa y su contenido profundo, el texto invita a los lectores a reflexionar sobre las consecuencias del pecado y la fidelidad a Dios, ofreciendo un recordatorio eterno de que el Señor actúa en la historia para cumplir sus propósitos. En este sentido, Sofonías no solo enriquece el canon bíblico, sino que también proporciona una perspectiva valiosa sobre cómo enfrentar los desafíos morales y espirituales de cualquier época. El juicio divino sobre Judá y Jerusalén. Consecuencias de la idolatría y el pecado. Uno de los ejes centrales del libro de Sofonías es la denuncia implacable del juicio divino sobre Judá y Jerusalén. Una advertencia que emerge directamente de la idolatría y el pecado que han contaminado la vida espiritual y moral del pueblo. Desde el primer versículo,
El tono del texto es claro y contundente. Dios no tolerará indefinidamente la infidelidad de aquellos que han abandonado su pacto. Las palabras de Sofonías no dejan espacio para ambigüedades. El juicio no es una posibilidad lejana, sino una realidad inminente, que caerá sobre todos los niveles de la sociedad. Este mensaje de castigo no surge de manera arbitraria, sino como una respuesta directa a las acciones específicas de Judá, cuya idolatría, injusticia y arrogancia han cruzado límites inaceptables. La idolatría en particular ocupa un lugar preeminente entre los pecados denunciados por Sofonías. El profeta describe cómo el pueblo de Judá ha permitido que prácticas paganas contaminen su adoración a Yahvé, introduciendo ídolos y rituales extraños en el templo mismo, el lugar que debía ser exclusivamente dedicado al Dios verdadero. Yo eliminaré de este lugar todo vestigio de Baal, el nombre de los sacerdotes idólatras. Sofonías 1:4. Declara el texto, señalando que la presencia de Baal y otros dioses falsos no es meramente un problema religioso, sino una traición directa al pacto establecido entre Dios y su pueblo. Esta idolatría no solo compromete la relación espiritual de Judá con Yahvé, sino que también simboliza una negación de su identidad como nación elegida. Al adoptar las prácticas de las naciones vecinas, Judá ha abandonado su vocación única para buscar la aprobación y las costumbres de un mundo que rechaza a Dios. Además de la idolatría, Sofonías denuncia la injusticia social que ha permeado todos los estratos de la sociedad. Los líderes políticos y religiosos, quienes deberían haber sido modelos de integridad y rectitud, se han corrompido por la codicia y el poder. Los príncipes de Judá son como los que trasladan los límites. Sofonías 3:3, dice el texto, utilizando una imagen que evoca el robo de tierras y la explotación de los vulnerables. Esta metáfora no solo describe la acción ilegal de mover los límites territoriales para apropiarse de propiedades ajenas, sino que también simboliza el abuso de autoridad y la manipulación de las normas para beneficio personal. Los jueces, los profetas y los sacerdotes, figuras que debían defender la justicia y la verdad, se han convertido en instrumentos de opresión y corrupción. Su comportamiento no solo viola los principios éticos fundamentales, sino que también socava la confianza del pueblo en las instituciones que deberían protegerlos. Otro aspecto destacado del juicio sobre Judá es la arrogancia y la complacencia espiritual que caracterizan a muchos de sus habitantes. Sofonías describe cómo algunos miembros de la sociedad creen que están a salvo del juicio divino, confiados en su posición social o en su supuesta inocencia. Ese día será un día de angustia para el soberbio y el altivo. Sofonías 1:12 advierte el profeta, subrayando que la falsa seguridad de aquellos que ignoran a Dios los llevará a su ruina. Esta arrogancia no es solo una característica individual, sino también colectiva, manifestándose en una cultura que rechaza la responsabilidad moral y minimiza la gravedad del pecado. La frase «yo pasaré junto a ti», Sofonías 1:12, sugiere que Dios mismo inspeccionará personalmente la condición espiritual de su pueblo, dejando al descubierto la hipocresía y la indiferencia que han tomado raíz en su corazón. El lenguaje empleado por Sofonías para describir el juicio es particularmente evocador y cargado de significado. Utiliza imágenes apocalípticas como la devastación total de la tierra y la eliminación completa de la vida, para transmitir la magnitud del castigo que vendrá. Yo extirparé de este lugar a los hombres y a los animales. Destruiré a los hombres y a las bestias. Sofonías 1:3, declara el texto. Una afirmación que deja claro que el juicio no será selectivo ni limitado, sino universal y absoluto. Estas imágenes no solo son literariamente poderosas, sino que también subrayan la inevitabilidad del juicio divino, demostrando que ninguna criatura ni institución puede escapar de la justicia de Dios. La repetición de frases como extirparé y destruiré enfatiza que el juicio será completo, afectando a todos aquellos que han participado en la rebelión contra Dios. Finalmente, el juicio sobre Judá y Jerusalén no solo afectará a los culpables directos, sino que también servirá como una advertencia para las generaciones futuras. Sofonías describe cómo el día de Yahvé, un evento cataclísmico que simboliza la intervención divina, será un momento de revelación y purificación. Este día no solo traerá destrucción para los impíos, sino también un llamado al arrepentimiento y la restauración para los que buscan sinceramente a Dios. Así, el juicio no es un fin en sí mismo,
sino un medio para restaurar la relación entre Dios y su pueblo, eliminando todo lo que obstaculiza esa conexión. En resumen, el juicio sobre Judá y Jerusalén en el libro de Sofonías es un testimonio poderoso de la justicia y la soberanía de Dios. A través de imágenes vívidas y declaraciones claras, el texto describe cómo la idolatría, la injusticia y la arrogancia llevarán inevitablemente al castigo divino. Este juicio no solo afectará a Judá como nación, sino que también servirá como una advertencia para todas las personas que ignoren los principios divinos. La inevitabilidad del juicio divino subraya que, aunque el mal pueda parecer triunfante en el corto plazo, la justicia divina siempre prevalecerá al final. El juicio universal, más allá de Judá, hacia todas las naciones. Aunque Sofonías dedica una parte considerable de su profecía al juicio sobre Judá y Jerusalén, el alcance de su mensaje no se limita únicamente al pueblo elegido. El profeta extiende su advertencia a las naciones circundantes, destacando la universalidad del juicio divino y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Este enfoque ampliado no solo subraya que el juicio divino no discrimina entre israelitas y gentiles, sino que también refuerza la idea de que todas las naciones son responsables ante Dios por sus acciones. En este sentido, el libro de Sofonías trasciende su contexto histórico para ofrecer una visión teológica que conecta el destino de Judá con el de las potencias mundiales de su época. Entre las naciones mencionadas explícitamente en el texto se encuentra Filistea, históricamente conocida como una enemiga constante de Israel. Sofonías profetiza que la casa de Asdod será despojada. Sofonías 2:4, una declaración que anticipa la destrucción de una de las principales ciudades filisteas. Esta profecía no solo simboliza el castigo divino sobre un pueblo que había hostigado repetidamente a Israel, sino que también ilustra cómo la arrogancia y la agresión de Filistea serán revertidas por la mano de Dios. La imagen de Asdod siendo despojada refleja la inversión de roles que caracteriza el juicio divino. Aquellos que alguna vez se regocijaron en su poderío militar y económico eventualmente enfrentarán la humillación y la pérdida total. Este mensaje no solo valida el sufrimiento de Israel, sino que también demuestra que la justicia divina actúa en la historia para corregir las desigualdades y defender a los indefensos. Otra nación mencionada en el texto es Moab, cuya relación con Israel estaba marcada por tensiones históricas y rivalidades territoriales. Sofonías anuncia que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Sofonías 2:9, comparando su destino con el de las ciudades bíblicas destruidas por su pecado extremo. Esta referencia no solo subraya la gravedad del juicio que caerá sobre Moab, sino que también vincula su destrucción con un patrón divino de justicia que trasciende el tiempo. La elección de Sodoma y Gomorra como analogía refuerza la idea de que el juicio divino no es arbitrario, sino una respuesta directa a la maldad sistemática. Para Moab, el pecado que desencadena este juicio incluye el orgullo excesivo y la falta de compasión hacia los necesitados, características que lo colocan en oposición directa a los principios divinos de humildad y justicia. El texto también menciona a Etiopía y a Siria, dos potencias que representaban fuerzas opuestas dentro del contexto geopolítico de la época. Sofonías declara que extenderé mi mano contra el sur y destruiré a los etíopes. Sofonías 2:12, mientras que sobre Asiria profetiza que Nínive quedará desierta, seca como un desierto. Sofonías 2:13. Estas declaraciones reflejan cómo el juicio divino no discrimina entre grandes imperios y pequeñas regiones, sino que afecta a todos por igual. La destrucción de Nínive, la capital de Asiria, es particularmente significativa, ya que esta ciudad había sido un símbolo de poder y opresión durante siglos. La imagen de Nínive convertida en un desierto subraya la fragilidad de las estructuras humanas frente a la soberanía divina, demostrando que incluso las naciones más poderosas no pueden escapar del juicio cuando actúan con crueldad y arrogancia. Un aspecto destacado del juicio sobre las naciones es su carácter preventivo y correctivo. Sofonías no solo anuncia la destrucción de estas potencias, sino que también explica que su castigo tiene un propósito específico: restablecer el orden moral en la tierra. Porque se engrandecieron contra el pueblo de Yahvé. Sofonías 2:8, declara el texto, indicando que el orgullo y la hostilidad hacia el pueblo elegido son factores clave que desencadenan el juicio.
Este enfoque subraya que el juicio divino no es meramente punitivo, sino que busca corregir comportamientos destructivos y restaurar el equilibrio en las relaciones entre las naciones. En este sentido, el juicio sobre las naciones no solo afecta a los culpables directos, sino que también sirve como una advertencia para aquellos que podrían seguir el mismo camino de maldad. Finalmente, el juicio universal descrito en Sofonías también tiene implicaciones espirituales que van más allá del ámbito político y territorial. El texto subraya que el juicio divino no solo afecta a las naciones como entidades colectivas, sino también a cada individuo que las compone. Entonces sabrán que yo soy Yahvé, cuando extienda mi mano contra ellos. Sofonías 2:10 señala el profeta, indicando que el juicio tiene un propósito revelador. A través de este proceso, las naciones reconocerán la soberanía de Dios y su papel como creador y gobernante supremo de la tierra. Este reconocimiento no solo valida la autoridad divina, sino que también abre la puerta a la posibilidad de arrepentimiento y restauración para aquellos que respondan al llamado de Dios. En resumen, el juicio universal sobre las naciones en el libro de Sofonías es un testimonio poderoso de la justicia y la soberanía de Dios. A través de imágenes vívidas y declaraciones claras, el texto describe cómo el juicio divino afectará a todas las naciones, independientemente de su tamaño o poder. Este juicio no solo castiga la maldad, sino que también corrige comportamientos destructivos y revela la soberanía de Dios sobre toda la creación. En este sentido, Sofonías no solo pronuncia un veredicto sobre las naciones de su tiempo, sino que también ofrece una advertencia eterna sobre las consecuencias de resistir la voluntad divina. El día de Yahvé, un evento de catástrofe y transformación. El concepto del día de Yahvé es uno de los temas centrales del libro de Sofonías, un evento cataclísmico que simboliza la intervención definitiva de Dios en la historia para establecer justicia y restaurar el orden moral. Este día, descrito como un momento de juicio ineludible y transformación radical, no es simplemente una fecha futura en el calendario, sino un símbolo teológico de la consumación de los propósitos divinos. A través de imágenes apocalípticas y metáforas poderosas, Sofonías presenta el Día de Yahvé como un evento que trasciende el tiempo y el espacio, afectando tanto a individuos como a naciones y redefiniendo la relación entre la humanidad y su Creador. El profeta describe el día de Yahvé como un momento de angustia, aflicción y destrucción. Sofonías 1:15, donde la oscuridad y el caos prevalecerán sobre la tierra. Esta descripción no solo anticipa una catástrofe física, sino también una crisis espiritual que dejará al descubierto la verdadera condición del corazón humano. Aquí viene el día grande de Yahvé, cercano y muy rápido. Sofonías 1:14. Declara Sofonías, subrayando la inminencia del evento y la urgencia de prepararse para enfrentarlo. Este tono apremiante no es solo una advertencia, sino también un llamado a la acción, instando a los lectores a examinar sus vidas y arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. El día de Yahvé no es un evento neutro, es una revelación de la justicia divina que confronta la maldad y exalta la verdad. Una de las características más destacadas del día de Yahvé es su naturaleza dual. Es al mismo tiempo un día de juicio y un día de salvación. Para los impíos representa la destrucción total y la eliminación de todo vestigio de injusticia. Convertiré tu orgullo en vergüenza. Sofonías 3:11 declara el texto, señalando que aquellos que han vivido en rebeldía contra Dios enfrentarán las consecuencias inevitables de sus acciones. Sin embargo, para los humildes y los justos, el día de Yahvé es una oportunidad de redención y restauración. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que confiará en el nombre de Yahvé. Sofonías 3:12, profetiza Sofonías, indicando que aquellos que buscan sinceramente a Dios serán preservados y elevados. Esta dualidad refleja la complejidad del carácter divino, donde la justicia y la misericordia coexisten en perfecto equilibrio. El lenguaje utilizado para describir el día de Yahvé es particularmente evocador y cargado de simbolismo. Sofonías emplea imágenes como la devastación de la tierra, el silencio de las estrellas y la ausencia de luz para transmitir la magnitud del evento. El sol se oscurecerá en su salida, y la luna no dará su resplandor. Sofonías 1:15, declara el texto, una metáfora que subraya la ruptura del orden natural como consecuencia del juicio divino.
Estas imágenes no solo son literariamente poderosas, sino que también capturan la atención del lector, invitándolo a imaginar un mundo donde las certezas humanas son destruidas y solo la presencia de Dios permanece inmutable. La destrucción del cosmos simboliza la eliminación de todo lo que se opone a la voluntad divina, preparando el camino para un nuevo orden basado en la justicia y la paz. Además, el Día de Yahvé no es solo un evento externo, sino también una experiencia interna que transforma a quienes lo enfrentan. Sofonías describe cómo este día revelará la verdadera naturaleza de cada persona, exponiendo la hipocresía y la falsa seguridad que muchas veces caracterizan la vida humana. Yo examinaré a Jerusalén con lámparas. Sofonías 1:12 declara el texto, una imagen que sugiere que Dios mismo inspeccionará el corazón y las acciones de su pueblo, dejando al descubierto todo lo que ha sido ocultado. Esta revelación no solo es un acto de juicio, sino también una oportunidad para el arrepentimiento y la transformación. El día de Yahvé, en este sentido, no solo castiga el mal, sino que también purifica a aquellos que buscan sinceramente a Dios. Finalmente, el día de Yahvé también tiene un propósito restaurador que va más allá del juicio inmediato. Sofonías profetiza que, después de la devastación, vendrá un tiempo de paz y prosperidad bajo el reinado eterno de Dios. Cantarán entonces con alegría en Sión, se regocijarán en el monte de Sión. Sofonías 3:17. Indica el texto, una promesa que anticipa la restauración completa de la relación entre Dios y su pueblo. Este reinado no será temporal ni limitado, sino eterno y universal, abarcando a todas las naciones que reconocen la soberanía divina. El día de Yahvé, en este sentido, no solo es un evento de destrucción, sino también un precursor de la nueva creación, donde la justicia y la paz prevalecerán para siempre. En resumen, el día de Yahvé en el libro de Sofonías es un concepto teológico profundo que combina juicio y salvación, destrucción y restauración. A través de imágenes vívidas y declaraciones claras, el texto describe cómo este evento cataclísmico afectará a toda la creación, exponiendo la maldad y exaltando la justicia. Este día no solo revela la soberanía de Dios, sino que también ofrece una esperanza eterna para aquellos que confían en su misericordia. En este sentido, el Día de Yahvé no es solo un evento futuro, sino una invitación a vivir en armonía con los principios divinos desde el presente. La restauración del remanente, una promesa de salvación y renovación. Mientras el juicio divino constituye un elemento central en el mensaje de Sofonías, el texto no concluye en la desolación y el castigo. Más allá de la condena de las naciones y la advertencia sobre el día de Yahvé, el libro presenta una visión clara y esperanzadora de la restauración del remanente fiel. Este mensaje de salvación no solo es un antídoto al sufrimiento experimentado por el pueblo de Dios, sino también un recordatorio de la fidelidad de Yahvé a sus promesas. A través de una progresión narrativa que pasa del juicio al consuelo, Sofonías articula una esperanza que trasciende las circunstancias adversas, afirmando que el Señor actuará para vindicar a su pueblo y establecer un reino de justicia eterna. La promesa de restauración se introduce en el texto con una declaración poderosa. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que confiará en el nombre de Yahvé. Sofonías 3:12. Esta frase marca un punto de inflexión en el mensaje profético, donde el enfoque cambia de la destrucción de los impíos a la renovación de los justos. El remanente mencionado aquí no es simplemente un grupo residual que sobrevive al juicio, sino un pueblo intencionalmente preservado por Dios para cumplir un propósito específico. Este remanente, caracterizado por su humildad y dependencia de Yahvé, representa la esencia misma de la alianza divina, una relación basada en la fe y la obediencia. La elección de términos como humilde y pobre subraya que la restauración no es meramente política o material, sino profundamente espiritual. El remanente será restaurado porque confía en Dios y no en su propia fuerza. Un aspecto central de esta restauración es la justicia divina que se manifestará en favor del remanente. Sofonías profetiza que yo haré cesar la arrogancia de los soberbios y derribaré la altivez de los tiranos. Sofonías 3:11, indicando que el juicio divino no solo afectará a los enemigos externos de Israel, sino también a aquellos dentro de la comunidad que han abusado de su poder. Este acto de justicia no solo vengará las injusticias cometidas contra el remanente, sino que también validará su posición como pueblo elegido.
La imagen de la arrogancia siendo derribada y la humildad siendo exaltada simboliza la restauración de un orden moral donde los débiles y los marginados son protegidos y valorados. Esta inversión de roles no solo restaura la dignidad del remanente, sino que también demuestra que el Señor actúa en la historia para corregir las desigualdades y defender a los indefensos. Sin embargo, la restauración prometida no se limita a la venganza contra los enemigos del remanente. También incluye la reunificación del pueblo y la posesión de su tierra ancestral. Sofonías declara que el pueblo que me servirá será llevado a Sión con cantos de júbilo. Sofonías 3:17. Una promesa que abarca tanto el retorno físico del exilio como la reconciliación espiritual con Dios. Durante siglos, el pueblo de Dios había estado fragmentado por conflictos internos y externos, pero la restauración prometida incluirá la reunificación de todas las tribus bajo un solo liderazgo y propósito. Esta unidad no solo restaurará la identidad nacional del remanente, sino que también simbolizará la reconciliación espiritual con Dios. La sanación de estas divisiones internas es un recordatorio de que la restauración divina aborda no solo las heridas visibles, sino también las invisibles. Otro elemento clave de la restauración es la sanación de las heridas infligidas por la traición y la opresión. Sofonías profetiza que alegraréme sobre vosotros con gozo, callaré de amor, me regocijaré sobre vosotros con cánticos. Sofonías 3:17, una declaración que anticipa una relación restaurada entre Dios y su pueblo. Aquí el texto utiliza imágenes poéticas para describir cómo Yahvé mismo celebrará la restauración del remanente, demostrando que la relación entre el Creador y su creación no es simplemente funcional, ¿no?, sino profundamente afectiva. La frase callaré de amor sugiere una intimidad silenciosa pero poderosa, donde Dios no solo actúa como juez y protector, sino también como un padre amoroso que se regocija en la restauración de sus hijos. Esta dimensión emocional subraya que la restauración no es solo un acto jurídico o político, sino una reconciliación completa que abarca todas las facetas de la existencia humana. El texto también enfatiza que la restauración del remanente será un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Sofonías concluye su profecía con una declaración solemne: Yo haré que nunca más sean avergonzados. Sofonías 3:11, una promesa que asegura que el remanente nunca volverá a experimentar la humillación y la opresión que caracterizaron su pasado. Esta frase no solo afirma la soberanía divina sobre todas las naciones, sino que también subraya que la restauración del remanente no es un logro humano, sino un acto de gracia divina. El reino que se establecerá no será gobernado por líderes terrenales, sino por Dios mismo, quien guiará a su pueblo hacia una nueva era de paz y prosperidad. Esta visión mesiánica anticipa la venida de un reino eterno donde la justicia y la misericordia prevalecerán para siempre. Finalmente, la restauración prometida en Sofonías no es solo un evento futuro, sino una fuente de esperanza en el presente. Para los israelitas que vivían en el exilio, este mensaje profético les recordaba que su sufrimiento no era permanente y que Dios tenía un plan para su redención. La promesa de restauración les daba la fuerza para perseverar en medio de la adversidad, confiando en que el Señor cumpliría sus promesas. Este aspecto pastoral del texto subraya que la profecía no solo informa sobre el futuro, sino que también nutre la fe y el ánimo en el aquí y ahora. En resumen, la restauración del remanente en Sofonías es un mensaje integral de justicia, unidad y redención divina. A través de imágenes vívidas y promesas claras, el texto articula una visión de esperanza que trasciende las circunstancias actuales, afirmando que el Señor actúa en la historia para vindicar a su pueblo y establecer un reino de justicia eterna. Esta restauración no solo restaura al remanente, sino que también revela la fidelidad y soberanía de Dios, ofreciendo un testimonio de esperanza para todas las generaciones. Reflexiones contemporáneas sobre el mensaje de Sofonías. Lecciones universales. El libro de Sofonías, aunque breve, contiene enseñanzas que trascienden su contexto histórico y ofrecen aplicaciones profundas para el mundo moderno. En una era marcada por tensiones políticas, desigualdades sociales y la constante búsqueda de justicia, las lecciones contenidas en este texto bíblico cobran una relevancia sorprendente. Desde la crítica a la arrogancia y la traición hasta la promesa de restauración y justicia divina, Sofonías no solo narra la historia de un pueblo antiguo, sino que también provee un marco ético y espiritual para abordar los desafíos contemporáneos.
Una de las lecciones más importantes que podemos extraer de Sofonías es la inevitabilidad de las consecuencias morales de nuestras acciones. El juicio divino sobre Judá y las naciones circundantes no es un castigo arbitrario, sino una respuesta directa a su traición y arrogancia. En el mundo actual, donde la búsqueda de poder y beneficio personal a menudo prima sobre el bien común, esta advertencia es particularmente pertinente. El texto nos recuerda que las decisiones tomadas en detrimento de otros, especialmente de aquellos en situaciones de vulnerabilidad, eventualmente tendrán repercusiones. Ya sea en el ámbito político, económico o interpersonal, la justicia divina actúa como un recordatorio de que las acciones egoístas y dañinas no quedan impunes. Este principio puede inspirar a individuos y sociedades a reflexionar sobre sus propias conductas y a buscar caminos más éticos y solidarios. Otra enseñanza clave de Sofonías es la importancia de la empatía y la solidaridad en tiempos de crisis. La traición de Edom hacia Israel no solo fue un acto de hostilidad, sino también una negación de los lazos familiares y humanitarios que deberían haber guiado su comportamiento. En un mundo donde las desigualdades globales y las crisis humanitarias afectan a millones de personas, el mensaje de Sofonías nos desafía a no ser espectadores indiferentes ante el sufrimiento de otros. Ya sea en respuesta a conflictos bélicos, pandemias o desastres ambientales, el texto nos llama allí a actuar con compasión y a rechazar la tentación de aprovecharnos de la desgracia ajena. La solidaridad no es solo un acto de bondad, sino una expresión de nuestra humanidad compartida y de nuestra responsabilidad mutua. Además, Sofonías ofrece una lección sobre la humildad frente a la soberanía divina. La arrogancia de Edom, que creía estar más allá del alcance del juicio debido a sus fortalezas naturales y su autosuficiencia, es un recordatorio de que ninguna persona o nación puede escapar de la justicia divina. En un mundo donde el poder y la tecnología a menudo generan una falsa sensación de control y seguridad, el texto nos invita a reconocer nuestras limitaciones y a depender de principios más altos. La humildad no es simplemente una virtud personal, sino una postura esencial para enfrentar los desafíos globales de manera responsable y ética. Por último, la promesa de restauración en Sofonías proporciona un mensaje de esperanza en medio de la adversidad. En un contexto moderno donde las injusticias y los conflictos parecen interminables, la visión de un futuro donde la justicia prevalece